過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人はなってた知りたくないとしすぎてここから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも指先に消えていた自分のひなにも指の先のまさに抜けた求めたり君だったけど体だけがよいのでも探してしまえばあの日が二人でも逃してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. De pie justo frente a Ina, Akira se estremeció al oír su voz alzada. ¡Guau! ¿Tan fuerte? ¿En serio? Pensó. Akira-san. Te lo dije. Un aventurero nunca debe correr riesgos imprudentes. Pero no estaba siendo imprudente. En cuanto mi resistencia bajó a la mitad, me di la vuelta inmediatamente. Te registraste como aventurero ayer. Acabas de conseguir tu fauna. Y hoy ya te atreviste a bajar al 9º piso. Y me estás diciendo que eso no es imprudente. ¿Tienes idea de lo peligroso que es? O sea, sentí que era lo suficientemente fuerte. Akira-san. La mazmorra no es un patio de recreo. Que hayas regresado sano y salvo hoy no significa que tu suerte dure para siempre. Bueno, sobre la suerte, Akira sonrió tímidamente y decidió no discutir. No pretendía parecer arrogante. Simplemente tenía confianza en sí mismo, porque incluso si las cosas salían mal, aún tenía una última carta del triunfo. Al desatar su poder sellado, podría superar los límites de cualquier mortal y ascender a un estado trascendente, convirtiéndose en un ser que se alzaba en la cima de este mundo. Si ese momento llegaba, ni siquiera las 3 grandes regiones inexploradas del mundo serían un desafío para él. Pero, por supuesto, nada de eso era algo que pudiera explicar allí mismo. Lo que siguió fue una charla de 15 minutos. Akira permaneció allí en silencio, escuchando sin interrumpir. Sin embargo, en su interior, estaba un poco abrumado. Aún así, sabía que ella solo cuidaba de él. Si se llenaba de sí mismo y acababa muerto, sería su culpa. Ina no tenía ninguna obligación de preocuparse por él. Aún así, decidió darle esta advertencia. Solo eso era algo que él apreciaba profundamente. Déjame repetirlo, Akira-san. Un aventurero nunca debe actuar descuidadamente. ¿Entendido? Entendido. Te entiendo, Ina-san, dijo con una sonrisa cansada. Bien. Entonces, querida señorita Ina, ¿puedo pedirte ayuda para intercambiar estas piedras mágicas? Ja, bien. Solo dame un momento. Ina echó un vistazo a la mochila que estaba sobre la mesa y comenzó a revisar su contenido. Piedras de diversas formas y destellos que caían suavemente mientras las contaba una por una. Desde cerca, algunos miembros del gremio comenzaron a mirarlos de reojo, algunos con curiosidad, otros más divertidos. Claro, Ina era conocida por ser amable y servicial con los nuevos aventureros, pero dar un sermón completo frente al mostrador de servicio era la primera vez. Especialmente la chica de cabello rosa en la mesa de al lado. Sus ojos ardían de chismes, claramente conteniendo los gritos. Muy bien, las he contado. La mayoría son piedras mágicas de baja calidad, con bastantes fragmentos. El total asciende a 80.000 balis. Mientras hablaba, Ina le entregó una pesada bolsa de monedas junto con la mochila, ahora vacía. 80.000, ¿eh? Como era de esperar, los monstruos de los pisos superiores no se venden mucho. Akira-san, no has olvidado lo que acabo de decir, ¿verdad? Claro que no, Ina-san. Bien. Solo espero que no arruines tu vida por exceso de confianza. He visto demasiadas notificaciones de personas desaparecidas en este escritorio. No quiero ver tu nombre en ninguna. Gracias por la advertencia, Ina-san. Akira guardó la bolsa en su mochila, la saludó con la mano y se dio la vuelta para salir del edificio del gremio. Ina dejó escapar un largo suspiro, observándolo mientras se alejaba. Había escuchado ese tipo de respuesta muchas veces, y con demasiada frecuencia, esas mismas personas nunca regresaban. Esta era Horario, la ciudad más grande del mundo, el centro de la prosperidad, y uno de los lugares más peligrosos.
La mazmorra que se alzaba bajo ella era un lugar que devoraba gente. Innumerables nombres se habían desvanecido en sus profundidades, perdidos para siempre. Todo aventurero vivía con la vida colgando de un hilo. Nadie sabía cuándo les llegaría la muerte. Había una verdad silenciosa aceptada por todos en horario: la mazmorra está viva. Y cuando percibía tu punto más débil, era cuando te mostraba los colmillos. Mientras tanto, Akira, ahora con 80.000 balis en la mano, comenzó a caminar tranquilamente por las bulliciosas calles de horario. No importaba cuántas veces la viera, la vitalidad de esta ciudad nunca dejaba de impresionarlo. Así que este es el corazón del mundo, pensó. ¡Qué lugar! Gente de todas las razas llenaba las calles. Los comerciantes gritaban desde sus puestos, vendiendo de todo, desde pociones y equipo hasta baratijas y aperitivos exóticos. Entonces, su mirada se fijó en una tienda. Era un puesto de carne. Pero no uno cualquiera. Este se especializaba en cordero asado. A diferencia de las brochetas de su mundo, este lugar ofrecía cortes enormes. Piernas enteras, gruesos trozos de carne, costillas a la parrilla. Hola, señor. ¿Por qué no prueba nuestro cordero asado? El mejor de horario. Gritó el corpulento chef con entusiasmo cuando Akira se acercó. ¿Cuánto cuesta una pierna de cordero?, preguntó Akira con indiferencia. Una pierna cuesta 3.000 balis. Un trozo entero de asado cuesta 5.000. Las costillas a la parrilla cuestan 4.000. Entonces tomaré 2 piernas de cordero, un trozo entero de asado y un juego de costillas. Ah, y podrías. ¿Me cortas las costillas y las asas? Enseguida. Un momento. Oh, qué derroche. Pensó el chef con una sonrisa. Al poco rato, todo estaba cuidadosamente empaquetado en envoltorios de papel. 2 enormes piernas de cordero, un paquete de carne asada y otro de costillas perfectamente asadas. El total ascendía a 15.000 balis. No era precisamente barato, pero estaba dentro del presupuesto de horario. Akira tomó una pierna de cordero y guardó el resto en su mochila. Entonces, sin dudarlo, mordió la carne. Jugosa. Rica. Celestial. El sabor explotó en su boca. El cordero estaba tierno, impregnado de especias y perfectamente asado. Nada que ver con la carne asada de su antiguo mundo. Era el tipo de sabor que te hacía querer cerrar los ojos y saborear cada bocado. Comer directamente del hueso así, había sido uno de sus sueños tontos. En la tierra, el cordero era caro. Demasiado caro para cortes completos como este, a menos que estuvieras celebrando algo enorme. O de repente se hizo inmensamente rico. Caminando y comiendo al mismo tiempo, Akira llamaba la atención con naturalidad. Incluso en horario, era raro ver a alguien devorando una pierna de cordero entera mientras caminaba por la calle. Y su atractivo físico y físico esbelto, todas las miradas se volvían. Pero no le importaba. Su objetivo estaba por delante, la Torre de Babel. Esta comida ni siquiera era para él. La compró para Hefesto. Aunque ya había pasado la hora del almuerzo, aún cabía la posibilidad de que ella no hubiera comido. Y si lo había hecho, bueno, una segunda comida no le vendría mal. Al llegar a la imponente estructura, Akira se dirigió a los niveles superiores, donde residían los dioses. Toc, toc, toc. Golpeó suavemente una puerta de madera que le resultaba familiar. Clic, momentos después, se abrió. Y allí de pie, con una mezcla de sorpresa y una ligera diversión en sus ojos carmesí, estaba nada menos que el herrero. La diosa misma, Hefesto. ¿Eh? ¿Ya has vuelto? Lo miró parpadeando. El sol ni siquiera había alcanzado su punto máximo, y sin embargo, allí estaba él. De vuelta del calabozo. Creo que es suficiente por hoy. Después de todo, sigo siendo un principiante. Probablemente sea lo mejor. No hay necesidad de exponerse a peligros innecesarios. Hefesto asintió levemente. Después de todo, su familia no estaba destinada a explorar mazmorras. Su principal fuente de ingresos provenía de la forja de armas y equipo de combate, no de adentrarse en las profundidades de la mazmorra. Así que no le importaba que Akira se lo tomara con calma. Unos momentos después, Akira entró en la habitación con un bulto lleno de carne de cordero a la parrilla, costillas asadas y una pierna de cordero asada entera que acababa de comprar. Por cierto, Hefesto-sama, ¿ya ha almorzado? Por casualidad, cogí algo. Todavía no. Tsubaki acaba de traer unos materiales de muy alta calidad, y he estado pensando en cómo usarlos. En ese caso, es el momento perfecto. Cuando Hefesto vio la humeante carne asada y la pierna de cordero entera sobre la mesa, una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Normalmente, esa comida no era algo que ella tocara. Como diosa, sobre todo una con dinero de sobra, tenía acceso a comidas mucho más refinadas y nutritivas. La carne grasosa no era precisamente su favorita. Pero como era algo que Akira le traía a casa, decidió hacer una excepción. De vez en cuando no vendría mal. Clic, en ese momento, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Salió Estia, estirando los brazos perezosamente. As. Qué olor. ¿Carne asada? Espera. ¿Eso es pierna de cordero? ¡Increíble! Sin dudarlo, la infame diosa de los grandes pechos corrió directamente a la mesa, agarró un trozo de carne y se lo metió en la boca con un zumbido de alegría. Mientras comenzaba a masticar con pura felicidad, Hefesto solo pudo suspirar con una sonrisa de derrota. A veces, realmente sentía que estaba criando a una adolescente hiperactiva. Estia, has estado en casa todo el día. ¿No estás buscando nuevos miembros para tu familia? No hay prisa. El reclutamiento puede ocurrir en cualquier momento. Ya veo, pero deberías empezar a tomártelo más en serio. Hay muchísima familia en horario ahora. La mayoría de los aventureros novatos tienden a unirse a grupos grandes o al menos de nivel medio. Tranquila, Hefesto. Soy Estia, lo sabes. Con una sonrisa orgullosa, Estia infló el pecho, haciendo que ciertas cosas rebotaran y se afirmaran con una presencia segura que solo podía pertenecerle. Hefesto decidió no discutir más. Para los dioses y diosas, el tiempo significaba poco. Habían descendido del reino divino al mundo mortal para encontrar diversión, para librarse del aburrimiento. Para ellos, la familia y las aventuras no eran más que juegos. Sentado junto a ellos, Akira negó con la cabeza en silencio. Eso solo es cierto por ahora. Solo esperen, en la línea temporal original, las cosas empezaron a ir cuesta abajo cuando Hefesto se cansó de que Estia se aprovechara de su hogar. Finalmente, la echó con suavidad, obligándola a fundar su propia familia. Sin el apoyo de Hefesto, la diosa pechugona lo perdió todo y tuvo que trabajar hasta el cansancio para sobrevivir, ganándose el infame apodo de la gorrona del Distrito Norte. Pero esas dificultades la llevaron al destino. A Bello Cranel, y al comienzo de una historia llena de magia, amor y aventuras. Por cierto, Hefesto-sama, ¿podría actualizar mi falna? Tengo curiosidad por saber cuánto he crecido hoy. ¿Eh? Solo ha pasado un día, ¿sabes? No deberías esperar un cambio tan rápido. Aún así, me gustaría saberlo. Por favor. Bien. Supongo que ahora tengo algo de tiempo. Su conversación captó la atención de Estia, quien se giró hacia ellos con los ojos muy abiertos y brillantes. Aún no tenía una familia, pero definitivamente planeaba formar una. Esta era la oportunidad perfecta para observar y aprender de Hefesto. Pasemos a la siguiente habitación. Bien. Los dos se pusieron de pie y se dirigieron a la cámara contigua. La razón era simple. Estia estaba allí. Y por muy cercana que fuera a Hefesto, una falna era un asunto profundamente personal. Incluso los miembros de la misma familia rara vez compartían sus tableros de estado. Y mucho menos alguien de fuera. Pero Estia, siempre ajena a todo, los seguía como un gatito curioso. Estia, ¿a dónde crees que vas? Hefesto miró hacia atrás confundido. Quiero ver. Pronto tendré mi propia familia. Si pudiera aprender de ti ahora, ¿no sería de gran ayuda? No. La falna de un niño es un secreto sagrado. Sin su permiso expreso, no revelaría nada, ni siquiera a otro dios. Pero vamos, somos muy cercanos, Hefesto. Estia. Tienes que entender. Una falna es el secreto más profundo de cada niño de familia. Con ojos de cachorrito llenos de lágrimas, Estia miró a Hefesto con desesperación. Normalmente, esa mirada habría funcionado. Pero no esta vez. No cuando Hefesto actuaba como una diosa. No, Estia. De acuerdo, rechazada 2 veces, Estia regresó a la sala con los hombros encorvados y un puchero. Hefesto dejó escapar un pequeño suspiro. Quizás podría haberla rechazado con más generosidad Mli. Dejando de lado ese pensamiento, entró en la habitación. Adentro, Akira ya se había quitado la camisa y estaba sentado tranquilamente, esperando la actualización de falna. Al mirar su espalda desnuda, Hefesto no pudo evitar recordar la última vez que lo vio así. Para ser hombre, Akira tenía una complexión sorprendentemente en forma. Parecía delgado con la ropa puesta, pero la parte superior de su cuerpo era pura musculatura, firme y bien formada. Añadiendo a eso su complicada relación, su mente no pudo evitar divagar por un momento. Negando con la cabeza, Hefesto se obligó a concentrarse. ¿En qué demonios estoy pensando?
Soy su diosa. No hay forma de que sienta esto por mi propio hijo. Tomó una aguja de plata, se pinchó el dedo y dejó caer una gota de sangre divina sobre la espalda de Akira. Un suave resplandor lo iluminó. Thraak, el Falna grabado en su piel cobró vida, brillando con una luz mística mientras procesaba toda la experiencia, las hazañas y los logros que había obtenido desde la última actualización. Entonces, los números empezaron a cambiar. Shinakira nivel, 1 fuerza, y 99G, 299 vitalidad, y 99G, 299 destreza, y 99G, 299 agilidad, y 99G, 299 magia, y 99D, 599 magia, habilidades. Rey de todos los Shadowkan, soberano de las sombras, poder espiritual mejorado, puede invocar guerreros Shadowkan, codicia, deseo insaciable por todo, acelera drásticamente su ritmo de crecimiento, obtiene más experiencia al derrotar monstruos. Este crecimiento es ridículo. Fuerza, resistencia, destreza y agilidad habían aumentado 200 puntos cada una. Solo la magia se había disparado en 500 puntos. En total, 1300 puntos de estadísticas en un solo día. Absolutamente inaudito. Como una de las deidades de una familia importante, Hefesto había guiado a muchos niños bajo su cuidado. Pero el crecimiento que Akira mostraba, desafiaba toda razón. Todas sus estadísticas base habían subido a G, 299, y solo su estadística de magia había ascendido a D, 599. Incluso para alguien considerado un prodigio, tal progreso normalmente llevaría meses. La mayoría de los individuos seguían curvas de crecimiento únicas. Los enanos eran conocidos por su inmensa fuerza y resistencia, pero solían carecer de agilidad y técnica. Los elfos, por otro lado, destacaban en delicadeza y magia, pero eran físicamente frágiles. Los humanos solían tener un equilibrio de fortalezas y debilidades, sin ninguna especialidad en particular que destacara. Pero Akira, que crecía de forma uniforme en sus 5 estadísticas, era algo que solo existía en teoría. Y ahora, ese mito teórico se había hecho realidad. El hombre que literalmente había caído del cielo en su baño privado ahora mostraba talentos inexplicables solo con la lógica. Tras reflexionar profundamente, Hefesto solo pudo llegar a una conclusión. Tenía que ser el efecto de la habilidad, codicia. La frase acelera drásticamente el crecimiento no era una exageración. De hecho, se quedaba corta. Era prácticamente hacer trampa. ¿Qué tan fuerte debía ser el anhelo de alguien para manifestar una habilidad como esta? El sistema de habilidades Falna en sí mismo era un milagro divino. Absorbía obsesiones, deseos y el potencial oculto de una persona para moldear habilidades que no deberían existir en este mundo. Eso era lo que hacía que las habilidades fueran tan misteriosas. Y era precisamente esa incertidumbre, esas posibilidades salvajes e inestables, lo que fascinaba tanto a los dioses por los mortales. Porque los humanos estaban llenos de un potencial infinito. La avaricia, uno de los 7 pecados capitales, una habilidad nacida de un origen tan primario, debía ser abrumadora. Hefesto-sama, ¿ha terminado? Sí, listo. Como si despertara de un trance, Hefesto grabó la falna actualizada y se la entregó a Akira. La miró y guardó silencio. ¡Guau! Tanto. El aumento que vio aquí superó con creces incluso al de Belcranel en la historia original. Esto es una locura. A este ritmo, no tardará en subir de nivel, pensó Hefesto en silencio. Y esto fue solo un día. Si mantenía este ritmo durante 10 días, quizá 2 semanas, incluso si no alcanzaba el umbral para subir de nivel, estaría muy cerca. Sí, el crecimiento inicial solía ser más rápido justo después de recibir una falna, y naturalmente se ralentizaba más adelante. Pero con codicia apoyándolo, Hefesto calculó que en un mes, Shinakira alcanzaría definitivamente el nivel 2. Y eso era ser conservador. Una vez que viera su progreso real en los próximos días, podría evaluarlo con mayor precisión. Aún así, una cosa era segura, su crecimiento era nada menos que monstruoso. Mientras tanto, Akira no notó el cambio en la expresión de Hefesto. Estaba demasiado absorto en su propia euforía. Comparado con las mejoras que había obtenido de su plantilla heredada, esto se sentía mucho más sustancial y tangible. Solo un poco más de entrenamiento, y estaba seguro de que podría aprovechar al máximo este nuevo poder. Entonces, ¿qué planes tienes para esta tarde? ¿Volver a la mazmorra? Al ver que estaba completamente vestido, Hefesto finalmente preguntó. Por supuesto. He comido y descansado. Iré directo a la mazmorra. Puede que vuelva un poco tarde esta noche.
Espera, ¿quieres decir que planeas quedarte aquí otra vez esta noche? Obviamente. Técnicamente, ahora estoy sin hogar, Hefesto-sama. No me vas a echar, ¿verdad? En tus sueños. Anoche fue un caso especial. Esta noche, olvídalo. Creo en ti, Hefesto-sama. Sé que me abrirás la puerta. Akira esbozó una sonrisa. Ese tipo de sonrisa, brillante, encantadora y naturalmente atractiva, podía derretir a casi cualquiera. Hefesto se puso rojo como un tomate. Rápidamente apartó la mirada. Si Estia no se hubiera quedado allí con ella, Akira ya habría logrado robarle el corazón a esta diosa herrera en tiempo récord. Una vez que todo estuvo arreglado, Akira rompió el informe de Falna y siguió a Hefesto de vuelta a la sala de estar. Pero Estia no estaba a la vista. La puerta de su habitación estaba bien cerrada. Hefesto suspiró. Su divina compañera de cuarto había vuelto a su rutina habitual. Una vez que Estia entraba en su modo de retiro, nadie sabía cuándo saldría. Incluso en el reino divino, Estia era la única diosa que no rechazaba la compañía de Hefesto. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Pero entre los dos, siempre era Hefesto quien tomaba la iniciativa. Estia rara vez venía sola. Simplemente le encantaba esconderse. Una vez que regresaba a su pequeño templo, nadie sabía cuánto tiempo permanecería encerrada. Hefesto. ¿Eh? ¿Qué es? Antes de que pudiera terminar su pregunta, Akira se abalanzó sobre ella y le robó un beso. Y en el momento en que sus labios se tocaron, salió corriendo. Directamente por la puerta, como un rayo. Hefesto se quedó paralizado en medio de la habitación, con el rostro enrojecido por una mezcla de sorpresa, vergüenza y furia. La acababan de besar. Otra vez. Bastardo, Shin Akira. Su grito furioso resonó por los pasillos de mármol de la Torre de Babel. Pero todo eso era parte del plan de Akira. Ahora que la situación entre ellos era evidente, solo necesitaba acostumbrarla gradualmente a ese nivel de intimidad. Si lo conseguía, el resto se acomodaría de forma natural. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde cuando Akira llegó a la mazmorra una vez más. A diferencia de esa mañana, saltó inmediatamente los primeros 5 pisos. Los monstruos en esos niveles solo dejaban caer pequeñas piedras mágicas. No valía la pena el tiempo ni el esfuerzo. Mucho mejor descender y buscar mejores recompensas. Al llegar al 6º piso, Akira invocó a sus guerreros de las sombras y, desde la oscuridad bajo él, desenvainó su arma. La caza comenzó. Comparado con otros aventureros, el ritmo de combate de Akira era rapidísimo. Cada golpe era letal. Cada movimiento era limpio y decisivo. Fue gracias a los instintos persistentes del rey bestia Enkidu. El instinto de combate puro y depredador de un animal salvaje. Aunque esa habilidad estaba sellada, la experiencia que dejó quedó grabada profundamente en sus músculos. El estilo de lucha de Akira se había vuelto feroz y salvaje, como una bestia solitaria en la naturaleza. Pero en realidad, fue porque había empezado desde cero que ahora podía reconstruir su poder desde cero. Una fuerza abrumadora podía fácilmente cegar a alguien. Pero este proceso, este viaje puro y honesto, fue lo que le permitió crecer de verdad. Especialmente en lo que respecta a su mentalidad. Ese fue el mayor cambio de todos. Ah, por fin hemos vuelto. Te juro que extrañé la luz del sol en la superficie más de lo que pensaba. Deja de quejarte como una niña. Esta no es tu primera expedición. Aún así, fue tan aburrido, Mientras el capitán esté con nosotros, lo seguiría a cualquier parte, incluso al infierno. Uf. Las ligeras bromas resonaron entre dos jóvenes de piel oscura, ambas amazonas, e inconfundiblemente hermanas. La menor suspiró con expresión cansada mientras miraba a su hermana mayor, que había vuelto a caer en un ataque de obsesión romántica. Esta, no era la primera vez. A su alrededor marchaba un grupo grande e imponente. Fuertes, serenos e irradiaban confianza. No había ni una sola débil entre ellas. Este era un grupo completo de aventureros de primera clase de horario, todos armados con equipo de élite y una experiencia inagotable. De acuerdo, Tiona. Basta de quejas. Hemos regresado. Quien hablaba era una elfa elegante que caminaba tranquilamente en el centro de la formación. Cada movimiento destilaba autoridad. Sin duda, era alguien de alto rango dentro del grupo. Sí, lo sé. Tiona, la amazona más joven, respondió con su habitual tono despreocupado. No se quejaba en serio, solo expresaba aburrimiento. No te preocupes, Rivería.
Esta expedición nos dejó a todos agotados. Cuando volvamos a la mansión, descansa bien. Gareth y yo nos encargaremos de las consecuencias. Una voz tranquila y firme provenía del frente del grupo. El hombre que habló era pequeño, casi delgado comparado con los demás, pero ninguno de los presentes dudó ni por un segundo de que él era el núcleo del grupo. Su líder, Finn de Himne. ¿En serio? ¡Viva el capitán! Tiona dio un salto de alegría. Sin papeleo posterior a la misión, sin reuniones. Para una adicta a las batallas como ella, eso era un regalo del cielo. Finn, otra vez me estás descargando todo el trabajo. Un enano brusco refunfuñó desde la retaguardia del grupo. Gareth Landrock, veterano y leal mano derecha. Oh, venga. Todos trabajamos duro ahí fuera. Como los mayores del grupo, demostremos algo de responsabilidad, ¿de acuerdo? TCH. Intentando parecer bueno mientras me arrastras, ¿eh? Aunque refunfuñó, Gareth no se opuso. Sus años de aventuras juntos habían forjado una confianza tácita. En aquel entonces, solían discutir constantemente, pero ahora, eran camaradas que se lanzarían a la muerte codo con codo sin dudarlo. Jeje. Entonces les dejo el resto a ustedes. Hora de relajarse. Tiona sonrió mientras prácticamente saltaba por el pasillo. De todos los presentes, ella era claramente la más feliz. Capitán. Permítame ayudarle. Justo a tiempo, Tione, la hermana mayor, corrió al lado de Finn, con los ojos brillando de devoción. No era solo una subordinada leal. Era una fanática acérrima. Una simpática Capitán Finn. Dijera lo que dijera, para ella era la ley del cielo. Eso no será necesario, Tione. Tú también has trabajado duro. Es tu turno de descansar. No, capitán. Si puedo quedarme a tu lado, aunque me cueste la vida, lo aceptaré con gusto. Jajaja, eso no es necesario, lo juro. Finn se rascó la mejilla con torpeza, mientras su sonrisa cortés luchaba por contener la implacable intensidad de Tione. Ya se había acostumbrado, pero seguía siendo demasiado. Mi tonta hermana mayor otra vez, Tiona negó con la cabeza y suspiró. Sinceramente, había perdido la cuenta de cuántas veces había sucedido esa misma escena. Era casi cómico. Para una raza como las amazonas, conocidas por su despreocupación y su liberalismo en las relaciones, ¿cómo era posible que esta chica se volviera tan devota de un solo hombre? Las amazonas, después de todo, eran una raza guerrera. Vivían en libertad, vestían con ropa ligera y luchaban con fiereza. Físicamente, eran prácticamente idénticas a los humanos. Pero todas las crías amazonas eran hembras. No había machos. Para mantener su linaje, buscaban parejas de otras razas. Y así, su cultura las animaba a cazar hombres. En el infame barrio rojo de Horario, la mayoría de las mujeres que trabajaban allí eran amazonas, prueba suficiente de su estilo de vida y su franqueza. Pero Tione era una anomalía. Una mutación rara. Se dedicó por completo a un hombre, Finn de Himne, y a nadie más. Como una mujer pura e inquebrantable que jura lealtad de por vida. De repente, un temblor atronador resonó frente a ellos. Retumbó por el pasillo de piedra, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Todos se pusieron en alerta de inmediato. Seguían en la mazmorra. Hasta que no salieran a la superficie, ningún lugar podía considerarse seguro. «Rivería, ¿en qué piso estamos ahora?», preguntó Finn con calma. «El 12º piso. Parece que hay una pelea más adelante». Finn entrecerró los ojos, con los sentidos alerta. Años de experiencia le dijeron exactamente qué tipo de sonido era. No era el ruido ambiental de la mazmorra, era el sonido de una batalla. Oh, una batalla. De eso sí estoy hablando. Con una sonrisa alegre, Tiona corrió hacia adelante sin esperar permiso. Se había aburrido mortalmente durante su lenta marcha de regreso. Finn y los demás la siguieron. Su camino hacia Horario, de todos modos, los llevaría a través del disturbio. Mazmorra, piso 12. Una multitud de monstruos había aparecido. Pero no eran bestias enormes ni dragones aterradores. No, eran conejos diminutos y adorables. Pero estos no eran conejos comunes. Con un solo cuerno en la cabeza y brillantes ojos rojos, saltaban en una manada enorme y agresiva. Conejos unicornio, almiraj, monstruos comunes en los niveles superiores de la mazmorra. Eran pequeños, increíblemente rápidos y atacaban en oleadas coordinadas. Su tamaño los hacía difíciles de alcanzar. En grandes cantidades, eran una pesadilla. Y ahora mismo, en el centro de la tormenta se encontraba una persona, Shinakira. Bus, bla, bla.
Docenas de conejos con cuernos se abalanzaron sobre él desde todas las direcciones. Pero Akira, gracias a sus afinados instintos y agilidad, esquivó cada embestida con elegante juego de pies, contraatacando con rápidas y letales estocadas de su lanza. Los guerreros Shadowkan luchaban a su alrededor, convocados desde la oscuridad de su sombra. Eran eficientes, pero no invencibles. Algunos sucumbieron ante la implacable embestida. Aún así, Akira danzaba a través del caos como una bestia salvaje. Sus movimientos eran fluidos. Su ritmo, preciso. Cada movimiento formaba parte de un ritmo, una fluidez perfeccionada por la batalla, nacida del instinto puro y el entrenamiento incansable. Para un observador externo, parecía menos una pelea y más una actuación, una danza de la muerte. Tap, 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 se oyeron pasos en el pasillo que conectaba los pisos 12 y 13. Tione llegó primero. Se detuvo al ver la escena ante ella. Sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa. No reconoció al joven que luchaba solo en medio del enjambre. Pero aún así, una cosa estaba clara. No era tan fuerte, todavía. Pero su sentido del combate, su dominio de las armas y su valentía bajo presión, eran casi impecables. Momentos después, Finn y el resto de la familia Loki llegaron. Y cuando vieron lo que estaba sucediendo, todos se detuvieron, atónitos y en silencio. Incluso entre los aventureros de élite, pocos podían luchar así. La batalla seguía en su apogeo, pero en medio de ese caótico choque de cuernos y garras, un joven solitario se movía entre la refriega como si paseara por un tranquilo jardín. Observando desde la distancia, Finn de Himne, capitán de la familia Loki y uno de los aventureros más respetados de Horario, no pudo evitar quedar impresionado. Pero su aguda mirada pronto notó algo más. Rodeando al chico había varias figuras vestidas completamente de negro, silenciosas, veloces y con una inconfundible reminiscencia de ninjas de estilo oriental. Había algo extraño en ellas. Su número se había mantenido en 8 desde el principio, pero algunas habían sido claramente alcanzadas durante la batalla Y. Habían desaparecido. Pero instantes después, el mismo número había regresado, moviéndose con fluidez de nuevo a la formación. Finn entrecerró los ojos. ¿Alguien reconoce a esos tipos?, preguntó, mirando a sus compañeros. Ni idea. Nunca los había visto. No me suena. No me suenan. Todos respondieron igual. Ninguno tenía ni idea de quién era el chico ni los guerreros sombríos. Mientras tanto, Shlik. La larga lanza en la mano de Akira atravesó limpiamente al último conejo unicornio. El último monstruo cayó sin vida al suelo, y con eso, la escaramuza terminó. Akira respiró hondo. Los conejos unicornio no eran particularmente fuertes, pero su velocidad y sus movimientos erráticos los convertían en un verdadero dolor de cabeza. Aún así, nada que no pudiera controlar. A su alrededor, los guerreros silenciosos se movían sin decir palabra. Comenzaron a recoger las piedras mágicas esparcidas por el campo de batalla con precisión mecánica. No había rastro de agotamiento en sus rostros, si es que tenían rostro bajo esas máscaras. Algunas criaturas también habían dejado objetos raros. Suave pelaje blanco, muy apreciado en el mercado de Horario. En este mundo, los monstruos no solo dejaban piedras. A veces, dejaban caer materiales raros. Pelaje, piel, caparazones y otros valiosos objetos de artesanía. Tras recuperar el aliento, Akira se giró lentamente hacia el grupo que lo había estado observando durante un rato. Los aventureros de élite de la familia Loki. Dentro de la mazmorra, Akira nunca bajó la guardia. Porque la mayor amenaza en este laberinto subterráneo no eran los monstruos, son otros aventureros. La oscuridad en los corazones humanos era mucho más profunda que el suelo más profundo de la mazmorra. Incluso el anime solo había mostrado un atisbo de la verdadera naturaleza de Horario. Bajo la brillante superficie de la ciudad laberinto, yacía un mundo brutal e implacable. Por eso, sin importar a cuántos monstruos se enfrentara, Shin Akira nunca bajaba la guardia ante la gente. «Saludos, amigo», gritó una voz tranquila. «Me llamo Finn de Himne, capitán de la familia Loki. Tu técnica nos atrajo. Perdónanos por observar sin permiso». «No hay problema», respondió Akira con sequedad. Este tipo era directo, educado y, claramente, no ocultaba nada. No había razón para rechazar una conversación pacífica. Además, la familia Loki era una de las dos grandes familias de Horario. Su reputación era sólida y no parecían de los que buscan peleas sin motivo. Finn y los demás se acercaron lentamente.
Los guerreros de las sombras, tras completar su limpieza, se fundieron silenciosamente con la sombra de Akira, aunque no regresaron del todo al reino de las sombras. Siempre en guardia. Incluso con diplomacia, Akira nunca bajó la guardia. Oye, señor Onisan. Eso estuvo genial. Enséñame ese movimiento también. Gorjeó Tionairyute, saltando emocionada hacia él con una sonrisa radiante. Lo siento, pero solo soy una aventurera principiante. No estoy cualificada para enseñarle a nadie. ¿Principiante? ¿Qué? No seas ridícula. Ese estilo de lucha no es propio de un novato. Hablo en serio. Me convertí en aventurera ayer mismo. Hoy es literalmente mi segundo día en la mazmorra. Soy una principiante, en todo el sentido de la palabra. Silencio. Todos los miembros de la familia Loki se pusieron rígidos. Segundo día en la mazmorra y ya en el piso 12. ¿Desde cuándo un novato puede luchar así? Deja de bromear. Es imposible que un novato pueda hacer lo que acabas de hacer. Espetó Bete Loga, el hombre lobo, mirando a Akira con incredulidad y sospecha. Akira frunció el ceño ligeramente. Aunque estuviera mintiendo, no es asunto tuyo. Somos desconocidos. No te debo honestidad. Vete. Ladró Finn con fuerza, captando al instante la reacción de Akira. TCH. Vete chasqueó la lengua, pero no discutió más. Puede que fuera impulsivo, pero incluso él sabía que no debía presionar a su capitán. Con un bufido, se echó atrás. Riveria y Gareth también estaban claramente disgustados. Sabían que no debían presionar a alguien sobre sus antecedentes sin razón. Disculpas por el comportamiento de mi camarada, dijo Finn, asintiendo respetuosamente. No pretendía hacer daño. No pasa nada. No me ofendo. Akira respondió cortésmente. Para alguien del calibre de Finn, su conducta era realmente admirable. El hombre incluso había regañado a su propio aliado por ser un completo desconocido. Aún así, Bete Loga ya se había ganado un lugar en la lista mental de Akira. Ahora mismo, sigo débil, así que lo dejaré pasar. Pero luego, ya veremos quién ríe el último. La venganza elegante no necesita ser apresurada. Por cierto, ¿puedo preguntar tu nombre? Preguntó Finn. Shin Akira. Soy de la familia Hefesto. ¿Hefesto? Preguntó Finn abriendo un poco los ojos. Eso explicaba muchas cosas. Las familias Loki y Hefesto se llevaban bien. Cada vez que la familia Loki salía de expedición, encargaban un montón de equipo del taller de Hefesto. Su relación era sólida como una roca. Así que eres un nuevo miembro de la familia Hefesto, ¿también eres herrero? No. No me interesa la forja. Prefiero luchar en el calabozo. Entonces, ¿por qué unirte a Hefesto? Porque, Lady Hefesto es increíblemente hermosa. Finn se quedó paralizado. En Horario, las relaciones románticas entre dioses y mortales no eran precisamente insólitas. Pero decirlo tan abierta y casualmente, era raro encontrar a alguien tan, francamente honesto. Ahora que lo pensaba, incluso Loki coqueteaba constantemente con sus miembros femeninos. Especialmente con Ice Wallenstein, a quien prácticamente reclamaba como suya. Eres fuerte, dijo Ice de repente. Su voz era tranquila, casi sin emociones, y su belleza blanca como la nieve la hacía parecer más una escultura de hielo que una persona real. Gracias. Akira asintió, igualmente sereno. Por supuesto, la reconoció. La famosa princesa de la espada. La heroína principal. La ídolo y el primer amor de Belle Cranel, el protagonista de este mundo. Ella fue la razón de la legendaria habilidad de Belle. Liavis Freese, un amor unilateral que se convirtió en un engaño de crecimiento más allá de la imaginación. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Un rugido atronador rompió repentinamente el silencio. Provenía de más allá del espeso velo de niebla que se cernía en la distancia. Bajo, gutural y lleno de sed de sangre. Dos ojos carmesí brillaban desde dentro, con odio e instinto primario. Sin embargo, ninguno de los miembros de la familia Loki mostró el más mínimo atisbo de pánico. En el 12º piso, los monstruos que aparecían rara vez representaban una amenaza. Incluso en raras irregularidades, su fuerza no superaba el nivel 2. En el mejor de los casos. ¿Y su grupo actual? Incluso su miembro más débil ya era nivel 3. La diferencia de poder era enorme. Insalvable. Momentos después, una criatura enorme emergió de la niebla. Era imponente, con garras dentadas, colmillos afilados y dos cuernos curvos coronando su cabeza.
Sus escamas brillaban con un calor tenue. Un monstruo raro, un dragón infante. A pesar del nombre infante, seguía siendo un dragón. Y en la mazmorra, cualquier cosa que llevara el nombre dragón no debía tomarse a la ligera. En este piso, era posiblemente el engendro más fuerte posible. Para los aventureros de nivel 1, enfrentarse a uno era prácticamente una sentencia de muerte. Vaya. ¿Un dragón bebé? Hacía siglos que no veía uno, murmuró Fiona, con una pequeña sonrisa en los labios mientras observaba a la bestia. Para alguien como ella, los monstruos de este piso eran demasiado débiles como para siquiera contar como entrenamiento. Y con lo raros que eran estos dragones, una pequeña parte de ella sentía nostalgia. ¿Necesitas ayuda? Finn, de pie junto a Akira, se giró hacia él con una sonrisa amistosa. Para cualquier aventurero novato, enfrentarse a un dragón sería un desafío aterrador. Y después del incidente anterior con Bete, Finn quería dejar una mejor impresión. No hace falta, Capitán Finn. Prefiero encargarme de esto yo mismo, respondió Akira con calma. Sin esperar más discusión, Akira dio un paso seguro hacia la bestia rugiente. A sus espaldas, la familia Loki observaba con profundo interés. Había una arrogancia silenciosa en su paso, pero no era vacía. Era la firme confianza de alguien que sabía lo que hacía. Debajo de los pies de Akira, su sombra se extendía. Y de sus profundidades, una larga lanza emergió lentamente, surgiendo de la oscuridad como si viniera de otro mundo. La sujetó con una mano y se lanzó directamente. El dragón infante rugió, aceptando el desafío con una oleada de furia. Retrocedió, alzando una garra en el aire. Como criatura de la raza dracónica, sus escamas eran absurdamente resistentes. La mayoría de los aventureros de nivel 1 ni siquiera podían arañarlas. Combinado con su fuerza bruta, este monstruo se había ganado la reputación de asesino novato. ¿Un arma, de su sombra? Tione parpadeó con incredulidad. Tiene que ser algún tipo de habilidad, dijo Finn, riendo suavemente. Las habilidades son misterios que no podemos explicar del todo, como el Kekkei Genkai en el mundo shinobi o las frutas del diablo en el mundo pirata, añadió con tono burlón. Pero Riveria no reía. Sus agudos ojos esmeralda se centraron en los movimientos de Akira. Podía sentirlo, algo mágico. ¿Era brujería? ¿O algo completamente distinto? Aún así, permaneció en silencio. Incluso entre los miembros de la familia, fisgonear en las habilidades de alguien se consideraba de mala educación. Especialmente cuando la persona ni siquiera era un aliado. Un impacto repentino resonó por la cámara. La lanza de Akira golpeó las escamas del dragón. Apareció una bolladura visible, pero no la atravesó. Demasiado fuerte, no, sigo siendo demasiado débil, murmuró Akira apretando los dientes. Tarakudo, el rey de todos los Shadowkan, había sido un maestro de artes marciales. Pero su verdadero poder no provenía de sus puños. Provenía de la magia, de los propios Shadowkan. Cada una de las 9 tribus Shadowkan era una creación de pura hechicería basada en las sombras. El dragón infante respondió con una garra arrolladora. Akira apenas levantó su lanza a tiempo para bloquear. El golpe envió una onda expansiva por sus brazos, lanzándolo hacia atrás contra el suelo de piedra. Pero no vaciló. Sin vacilación. Sin miedo. En cambio, su sombra se extendió como un charco de noche líquida. De su interior, las armas comenzaron a alzarse, una tras otra. Una espada larga. Un hacha enorme. Un martillo de guerra. Un arco. Una alabarda. Una aguja. Una hoja curva. Una maza. Una daga pesada. Todas forjadas, envejecidas y desgastadas. Todas letales. Fiona entrecerró los ojos. Guardar tantas armas, en las sombras, increíble. Para ella, la destructora de armas, perder armas en el fragor de la batalla era normal. Pero la habilidad de Akira era la combinación perfecta para su estilo de lucha. Akira exhaló suavemente. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Ante él se alzaban 9 armas, cada una flotando justo por encima del suelo. Alcanzó la primera lanza y la lanzó como una jabalina. Luego, una tras otra, las demás armas la siguieron, surcando el aire hacia el dragón como una tormenta de acero. Ash, que había estado observando en silencio desde la barrera, frunció ligeramente el ceño. Intentó comprender el secreto de la fuerza de Akira. Pero, este ataque parecía inútil. Todas las armas simplemente cayeron al suelo alrededor del dragón, sin éxito ni siquiera perforar su piel. Tenía razón. Ninguna de las armas asestó un golpe decisivo.
Simplemente cayeron, dispersándose inútilmente alrededor del dragón infante. Pero entonces, que comience la caza. Un cambio repentino. 8 figuras surgieron de la sombra de Akira, todas a la vez. Cada una emergió en el punto exacto donde habían caído las armas arrojadizas. Los guerreros de las sombras recogieron las armas al unísono, rodeando al dragón desde 8 ángulos. Al mismo tiempo, Akira sacó un pesado machete de su sombra, y comenzó a caminar hacia la bestia. La atmósfera cambió en un instante. Lo que había sido un duelo 1 contra 1 ahora parecía una emboscada coordinada. Una cacería. El dragón infante gruñó y azotó con la cola a uno de los guerreros de las sombras. El impacto destrozó la sombra al instante, dispersándola en una niebla oscura. El arma que sostenía cayó al suelo con un estrépito. Pero en ese mismo instante, Akira y los 7 Shadowkan restantes cargaron. El acero chocó contra las escamas. Llovieron hachas y espadas. Incluso un martillo de guerra se estrelló contra el flanco del dragón. No eran armas comunes. Aunque eran heredadas de Tsubaki, su artesanía era de élite, muy por encima de lo que la mayoría de los aventureros podían permitirse. Poco a poco, las escamas del dragón se agrietaron. La sangre se derramó sobre el suelo de la mazmorra. La bestia rugió, agitándose, intentando destruir las sombras, pero fue inútil. Cada vez que un Shadowkan caía, otro emergía para ocupar su lugar. El ciclo era interminable. Esto es un verdadero asedio. A lo lejos, los miembros de la familia Loki se quedaron sin palabras. No era raro luchar en equipo contra monstruos poderosos. En horario, los grupos de aventureros se construían por roles: vanguardias, apoyos, magos, sanadores. Pero lo que presenciaban ahora, era algo completamente diferente. Esto no era un equipo. Era una sola persona. Un ejército de un solo hombre. Como dice el viejo dicho, una sola espada puede abrir un mundo completamente nuevo. Y allí, ante sus propios ojos, presenciaban ese mismo milagro, ocurriendo en las profundidades de la mazmorra rodeado por todas partes de sombras implacables. La resistencia del joven Wyvern comenzó a flaquear. Con un último rugido desafiante, atacó con fuerza. Su enorme garra atravesó a uno de los soldados de las sombras, destrozándolo en tinieblas. Pero justo cuando abatió a su objetivo, un destello de luz atravesó el aire. El Wyvern se congeló. Un tajo limpio. Su cabeza fue separada limpiamente de su cuerpo. Momentos después, la enorme bestia se disolvió en una nube de niebla negra, desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Solo quedaron 2 objetos en el suelo de la mazmorra. El primero era una piedra mágica, más grande que cualquier otra que Shin Akira hubiera visto en su tiempo explorando la mazmorra. El segundo, era un colmillo de Wyvern, un objeto raro. Los Wyverns ya eran monstruos raros, pero conseguir uno de sus colmillos, eso rozaba lo milagroso. Akira se quedó quieto, exhalando lentamente. Por primera vez, sintió realmente el poder de la superioridad numérica. Claro, en batallas entre niveles muy diferentes, la superioridad numérica a menudo no importaba mucho. Si la diferencia era demasiado grande, no importaba cuántos se enfrentaran a un enemigo más fuerte, serían aniquilados. Pero en igualdad de condiciones, la superioridad numérica significaba dominio. Y esta vez, esa ventaja había sido absoluta. Por supuesto, la calidad de las armas también había jugado un papel crucial. Si los soldados de las sombras solo hubieran empuñado sus katanas estándar habituales, quizá no habrían podido atravesar las escamas del Wyvern. Pero las armas que portaban ahora, obras maestras forjadas en la forja, estaban en un nivel completamente diferente. En este mundo, el combate no dependía de la energía mágica ni de la fe divina para activar las armas. Si un arma podía blandirse, podía matar. Ahora mismo, solo soy nivel 1, Akira se miró las manos. Pero una vez que alcance el nivel 2, la cantidad de guerreros de las sombras que puedo invocar aumentará. Y si cada uno de ellos está equipado con equipo de alta gama, una visión comenzó a formarse en su mente. Un ejército de élite de soldados de las sombras, cada uno armado hasta los dientes con poderosas armas. Una fuerza aterradora, capaz de sacudir incluso las profundidades más oscuras del inframundo. Y la mejor parte, no tenía que preocuparse por el coste. En otra familia, semejante estrategia habría sido imposible. Equipar a tantos guerreros, incluso de las sombras, habría agotado a la mayoría de los aventureros. Pero Akira ahora pertenecía a la familia Hefesto. Y no solo como un miembro anónimo. Tenía una conexión cercana y personal con la diosa misma, la maestra de la forja de horario.
Con el apoyo de la deidad más rica de la ciudad, ¿cómo podría quedarse sin fondos? ¿Cómo podría quedarse sin armas? A veces, realmente valía la pena contar con el respaldo divino. Realmente impresionante, Shinakira Dono. Una voz gritó mientras el grupo de la familia Loki se acercaba. Habían visto toda la batalla, y ninguno creía poder replicar lo que él había hecho. Incluso Bete Loga, siempre mordaz y crítico, no tuvo más remedio que admitirlo. Si estuvieran al mismo nivel, no tendría ninguna oportunidad contra Akira. ¿Y por qué lo haría? Akira podía invocar a 8 guerreros de las sombras a la vez. E incluso si los destruían, podía recuperarlos al instante. Cualquiera se sentiría abrumado. Resulta que tengo una habilidad que se adapta a mi estilo de lucha, dijo Akira con modestia, rascándose la mejilla. Pero Fin de Himne, su siempre sonriente capitán, negó con la cabeza. No, no es casualidad. Una habilidad es parte de tu fuerza. Si tienes una habilidad poderosa, eso demuestra tu propio valor como aventurero. Akira le devolvió una pequeña sonrisa, pero por dentro, se mantuvo alerta. Los cumplidos en la mazmorra solían tener un precio. Como elfa, Riverial Hosalf tenía un agudo sentido de los cambios emocionales de la gente. Percibió al instante el sutil cambio de expresión de Akira. Este hombre, no bajaba la guardia. Incluso con el nombre de la familia Loki frente a él, Shinakira no mostraba plena confianza. Pero ella lo aprobaba. En la mazmorra, la precaución salvaba vidas. La gente como él tendía a vivir más. ¿Por qué eres tan fuerte? La pregunta tranquila, casi distante, provino de Ais Wallenstein. Su mirada dorada se clavó en la de Akira. Había estado reflexionando sobre sus inicios como aventurera, sobre lo lejos que había llegado. Y nada en sus recuerdos se acercaba a lo que acababa de ver. Una aventurera de nivel 1, derrotando a un Wyvern sola, completamente ilesa. Superaba cualquier cosa que pudiera imaginar. Ah, princesa de la espada Dono, dijo Akira. Es solo parte de mi habilidad. Creo que podría, Ais. Antes de que Ais pudiera terminar, Riveria intervino rápidamente, con voz seria. Habilidades. Magia. Incluso las estadísticas de Falna, se consideraban secretos muy personales para los aventureros. No se preguntaba a menos que se confiara en uno. Puede que Ais hablara con inocente curiosidad, pero la intención no siempre te protegía de malentendidos. Disculpas, dijo Riveria en voz baja. Está, un poco obsesionada con hacerse más fuerte. Está bien, sí, respondió Akira con voz tranquila. No me importa. Gracias, Riveria le dedicó una sonrisa amable y apartó a Ais con suavidad. La joven parecía confundida, a punto de preguntar por qué la interrumpían, pero al ver la expresión severa de Riveria, se quedó callada. Después de todo, Riveria la había criado desde niña. En la familia Loki, no era solo una miembro más del grupo. Era como una figura materna. Incluso Finn, el capitán, era ignorado a menudo por Ais. Pero Riveria, Ais siempre la escuchaba. Por cierto, Shinakira, dijo Finn. Regresamos a horario. ¿Te gustaría regresar con nosotros? Por supuesto. Yo también planeaba regresar. Genial. Finn sonrió. Sin resistencia, sin evasivas. Era una buena señal. Este hombre no ocultaba malas intenciones. Y más que eso, sus habilidades de sombra eran fascinantes. Almacenar armas en la oscuridad, invocar guerreros como ninjas, no era algo que se viera todos los días. No había duda en la mente de Finn. Shinakira se convertiría en una figura importante en horario. Si lograban forjar una buena relación ahora, solo los beneficiaría más adelante. Y además, él pertenecía a la familia Hefesto, socio comercial de la familia Loki desde hacía mucho tiempo. ¿Quién sabe? Quizás en una futura expedición, podrían pedirle ayuda a Akira. Y así, Shinakira se unió al convoy de regreso de la expedición de la familia Loki. Pero, sigilosamente, detrás del grupo, iba una joven elfa de cabello rubio pálido. Lefilla Viridis, la joven maga prodigio de Loki. Familia. Aunque aún era bastante joven, ya había alcanzado el nivel 3 y era considerada la sucesora de Riveria. Todos confiaban en ella. Pero incluso ahora, le tenía miedo a los monstruos. Su corazón se sentía intranquilo. Lo había visto claramente. Cómo Ais se había interesado tanto por Shinakira. Y no solo Ais. Ella también sentía curiosidad. Una completa novata, una autoproclamada recién llegada, pero completamente intrépida frente a los monstruos. Con un poder abrumador. Hablando con Finn, el capitán Finn, como si fueran iguales. Era impensable. No solo para Lefilla. Para todos.
Fin de Inne, líder de la familia Loki, aventurero de nivel 6 y un hombre de reputación casi legendaria, aunque pareciera un niño. Pero Shin Akira, un novato de nivel 1, le había hablado sin pestañear. Era como ver a un recién graduado de la universidad, sentado con el director ejecutivo de una empresa multimillonaria, simplemente no tenía sentido. Para nada, según la lógica habitual. Por fin, regresaron a la superficie de Horario. El cielo ya se había sumido en una oscuridad total, la noche cubría la ciudad. Pero en lugar de calmarse, las calles de Horario se volvieron más brillantes y animadas. Faroles y luces mágicas emanaban de tabernas y bares, llenando de color las avenidas. La gente llenaba las calles, las voces se alzaban entre risas y conversaciones. Para los aventureros que habían pasado el día luchando en la mazmorra, la noche era su momento de relajarse y recuperarse. Devoraban platos repletos de carne, bebían jarras de cerveza que chapoteaban como olas o buscaban otras diversiones en el barrio rojo. Comparado con el día, Horario de noche parecía casi más vivo. Ah. Por fin hemos vuelto. Quiero comer hasta reventar. En cuanto salieron de la Torre de Babel, Fiona gritó con voz resonante de alivio. Estos últimos días no habían sido más que estrechos y restrictivos. En las expediciones, todo se reducía a la eficiencia, incluida la comida. Los suministros estaban racionados. Pan seco, carne en conserva, cosas que llenaban el estómago pero nunca el corazón. No era nada satisfactorio. Capitán Finn, voy al gremio a intercambiar piedras mágicas. Me despido. Entonces, hasta la próxima, Shin. Nos vemos, Capitán Finn. Tras despedirse de Finn, Akira saludó cortésmente al resto de los miembros de la familia Loki. Al fin y al cabo, era su primer encuentro, solo el comienzo de una relación superficial. Finn observó a Shin Akira alejarse, dejando escapar un silencioso suspiro. Finn, pareces muy interesado en ese chico, murmuró Gareth, entrecerrando los ojos hacia su capitán. Era cierto. En este viaje, la actitud de Finn hacia Akira se había sentido inusualmente cálida. Akira tenía potencial, sí, pero el potencial no significaba nada hasta que se demostraba. Como capitán de una de las familias más grandes de Horario, Finn no debería haberle dado tanta importancia a un novato. Era extraño, casi fuera de lugar. Gareth, mi intuición me dice que ese chico sacudirá Horario hasta sus cimientos algún día, dijo Finn con calma. ¿Solo por una corazonada? El escepticismo de Gareth no era infundado. Horario nunca había carecido de jóvenes genios. Muchos brillaban con fuerza, solo para desvanecerse antes de que sus llamas pudieran extenderse. El potencial por sí solo no era suficiente. Si no crecía, se marchitaba. Sé que suena irrazonable. Pero mi instinto no deja de decírmelo. Así que es una corazonada, ¿eh? Gareth miró fijamente a Finn, pero decidió no insistir. Incluso Rivería, que había estado escuchando en silencio, sintió que su impresión de Akira cambiaba ligeramente. Mucho tiempo atrás, antes de que la familia Loki alcanzara su tamaño actual, solo 3 pilares la sostenían: Finn, Gareth y Rivería. Cada triunfo, cada victoria que la familia conseguía, se forjaba a lo largo de décadas de lucha. Y una y otra vez, los instintos de Finn les habían salvado la vida. Llámenlo sexto sentido, llámenlo guía divina. Fuera lo que fuese, su intuición nunca les había fallado. Tanto Gareth como Rivería lo sabían bien. Mientras tanto, Ace, Tione, Bete y los demás miembros más jóvenes permanecían ajenos al sutil peso de las palabras de sus superiores. Tras separarse de la familia Loki, Akira caminó solo hacia el gremio. Aunque ya era de noche, el gremio seguía abierto. El personal rotaba por turnos para que todo funcionara. Después de todo, la mazmorra no tenía noción del tiempo. Los aventureros entraban y salían a todas horas. En los pisos superiores, aún se podía sentir vagamente el fluir del tiempo. Pero más allá, en los niveles medio e inferior, era imposible. En ese laberinto interminable, el tiempo simplemente se desvanecía. Incluso ahora, justo después del anochecer, el gremio seguía bullicioso. Akira eligió un mostrador y entregó su botín del día. Tras el recuento, el resultado fue de 130.000 balis, unos 50.000 más que su último botín. Prueba de la diferencia que suponía atreverse a adentrarse más. Miró a su alrededor, pero no vio a Eina por ningún lado. O estaba ocupada en otra parte, o su turno ya había terminado. No es que importara mucho. Tras embolsarse las ganancias, Akira regresó a la noche. Con más de 100.000 balis en la mano, decidió que era hora de probar por fin uno de los establecimientos más famosos de Horario, la anfitriona de la fertilidad.
Aún recordaba haber pasado por allí con Tsubaki camino a la forja. Esa animada taberna se había grabado a fuego en su memoria. Bajo un cielo sin estrellas, Akira llegó al legendario restaurante de Horario. Al entrar, solo una palabra le vino a la mente: caos. El lugar estaba abarrotado de aventureros. Casi todos los asientos estaban ocupados. El aire vibraba con risas, conversaciones y el tintineo de platos. La calidez y la energía llenaban la sala. Las camareras con uniformes verdes corrían de mesa en mesa, balanceando bandejas de comida y jarras de cerveza. El ambiente animado era inconfundible. Este era el corazón de la comunidad aventurera de Horario. Y en la esquina, junto a la entrada, Akira reconoció de inmediato dos figuras. Una mujer de cabello carmesí y un parche en el ojo sobre su ojo derecho, vestida con una blusa blanca, pantalones negros y botas altas negras, estaba la diosa Hefesto. A su lado estaba sentada nada menos que Hestia, quien se había estado quedando en casa de Hefesto por el momento. Hefesto, ¿no crees que le ha pasado algo a tu hijo? Ya es muy tarde y aún no ha vuelto, dijo Hestia, masticando un trozo de carne asada. Tranquila, Hestia. Estará bien. Aunque lo dijo, la leve arruga en el ceño de Hefesto delató su inquietud. Hestia, por supuesto, lo entendía. Su amiga estaba preocupada por el hijo de su familia. Pero, en serio, ¿qué más podía decir? Su impresión de Akira era bastante decente. Claro, había habido un pequeño incidente antes, pero había sido culpa suya más que de él. Y no había olvidado cómo él le había comprado el desayuno y el almuerzo. Bueno, entonces, ¿por qué no enviamos a tu familia a buscarlo al calabozo? No hace falta. Confío en que regrese pronto. Aunque estaba preocupada, Hefesto también conocía las capacidades del chico. Mientras permaneciera en los pisos superiores y evitara la imprudencia, el verdadero peligro era improbable. Akira no era de los que actúan a la ligera. Decidió creer en él. Aún así, por mucho que confiara en él, la ansiedad en su pecho se negaba a desaparecer. Este sentimiento era diferente. Siempre se preocupó por su familia. Pero esta noche, mientras la oscuridad se profundizaba y él aún no había regresado, se sentía más inquieta que nunca. Qué extraño. ¿Por qué se siente así? Y justo entonces, ¿me lastimas, diosa? ¿Festejándote aquí sin mí? Una voz familiar resonó detrás de Hefesto. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.